Messi la tiene, Messi. Ahí está Iniesta. ¡Gol! 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 ¡Cerebro Iniesta! Y celebra el Barça. ¡Gol! Hola amigos, sean bienvenidos a la banda del patio. Hoy tenemos un invitado bastante especial porque en palabras de Johan Cruyff hay buenos entrenadores, pero hay muy pocos buenos formadores. Y hoy traemos para el que es para mi gusto, seguramente Pérez coincide conmigo, uno de los mejores formadores de jóvenes futbolísticamente hablando que conocemos. Gera, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo te trata la cuarentena? Hola Santi, hola Diego, pues bien, ¿no? Digo, creo que ahorita es como un tiempo distinto para todos. Creo que es un buen tiempo como para empezar hasta crear nuevas cosas. Bien dicen que en los tiempos de crisis es a donde más las ideas fluyen y concuerdo. Entonces, pues empiezas a llevarla. Hay mucha ansiedad en la gente, hay mucha también frustración en la gente por todas las condiciones que se viven económicas y de vida. En el fútbol se está viviendo también una crisis importante, por lo menos aquí en México, a niveles también de trabajo de los futbolistas. Entonces, pues estamos tratando de tener ese equilibrio mental que a la par va con todo lo que ustedes están llevando ahorita con la formación, ¿no? Y sí, claro, muy importante, ¿no? Sí está haciendo un gran tiempo para tratar de hacer cosas nuevas y todo esto, ¿no? Entonces, para empezar un poco a hablar sobre ti, quisiera si nos puedes contar un poco a qué te dedicas, qué haces actualmente. Miren, actualmente yo empecé como formador. Terminé mi carrera de futbolista profesional, se puede decir como muy rápido. Yo participé en Atlante, en todavía ese difunto Atlante del Estadio Azteca, Okay, okay. cuando hacen el cambio a Cancún, con René Isidoro García, y después surge una oportunidad en Chicago, en la MLS. En ese momento la MLS se veía ya con un crecimiento importante. Su figura en ese momento en Chicago era Cuauhtémoc Blanco, que, pues bueno, creo que los que nos tocó poder jugar con él o verlo jugar, una calidad muy buena. Y ya de ahí surge esta posibilidad de empezar con las escuelas, porque eran las escuelas del Barcelona. Me dan la oportunidad de estar con ellos en la escuela, de empezar a crecer como formador en la escuela del Barcelona, en cursos en España y teniendo acá las escuelas en México que iniciaban muy chicas. Empezamos por ahí. Después, un proceso de varios años a donde estoy entre colegios particulares, entre el Barcelona, y ahora actualmente estoy de lleno con el Atlético de Madrid, que presentó un proyecto más grande aquí en México, comprando un equipo de primera división, y que te da otro tipo de valor y otro tipo de alcance hacia regresar al ámbito de entrenador y de director técnico o formador, pero ya con un escaparate aún todavía más grande, ¿no? Entonces, ahorita estoy de lleno con eso, asesorando a algunos entrenadores a nivel fuerzas básicas, y pues aquí andamos dándole duro y aprendiendo todavía. Perfecto, perfecto. Oye, y platícanos un poco, porque nos encantaría conocer tu opinión. Qué bueno que nos dices aquí que actualmente estás asesorando un poco a los trabajos que se hacen en fuerzas básicas. Así que preguntarte, ¿cómo ves el trabajo formativo que hay en fuerzas básicas en los equipos mexicanos actualmente? Mira, tienes como sus extremos, por así decirlo, ¿no? Vemos equipos que tienen un ingreso económico muy alto, Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, que pudieran ser los equipos que más pudieran generar jugadores, pero a veces la cartera creo que o el negocio está por delante de la formación de muchos, ¿no? Y hay equipos como ahora lo está haciendo Chucho Ramírez en Pumas, como lo están haciendo en todo lo que es el Grupo Pachuca,
León, el mismo Guadalajara está trabajando muy bien, a donde realmente están innovando la metodología. Estamos creando o estamos formando jugadores con una metodología diferente, ¿sí? Tú no podías seguir creando jugadores con la metodología de hace 20 años, ¿sí? La preparación física, los movimientos técnicos, tácticos son totalmente diferentes. Entonces, todas estas nuevas metodologías, que no es de que inventes el fútbol, porque el fútbol ya está todo diseñado, ya está todo inventado y nadie lo va a poder, pero sí cambia mucho en la manera en cómo lo enseñas a tus jugadores. Llámese desde colegios particulares hasta las fuerzas básicas, porque hay momentos a donde, así como vemos jugadores con mucha calidad en colegios particulares, también vemos unos en los equipos que pudieran todavía explotar más, pero la metodología que llevan no es la adecuada, ¿sí? Actualmente yo creo que son muy pocos, ahí tenemos una deficiencia en calidad de jugadores, ¿sí? Los jugadores hoy quieren alcanzar lo que te da el fútbol. ¿Qué te da el fútbol? Te da fama, te da dinero, te da poder, te da ese reconocimiento. Pero tú dime de todos esos jugadores que van surgiendo, ¿quién realmente sigue jugando por divertirse? ¿Sí? Entonces, ya lo empiezas a ver, hay muchísimos casos de jugadores jóvenes que empiezan como la promesa y que la van a romper a nivel internacional y que al final cuando llegan todos estos demonios que tiene a su alrededor el fútbol, se caen. Y no es culpa de ellos, es culpa de toda la preparación y todo lo que tiene que envolver a la formación de un jugador. No es fácil formar un jugador y yo creo que son a veces como de los más olvidados, ¿no? Formadores como lo son Ferguson en su momento, que él empezó desde teniendo generaciones muy pequeñas y vean lo que hizo, ¿no? En el Manchester, jugadores, no fue fácil llevar a jugadores como Ronaldo, ¿no? A esos parámetros y que no solo estuvieran ahí, sino que se mantuvieran, ¿no? Entonces, tú cuando ves a un entrenador que tiene ciertos jugadores y el cómo los van llevando, ya te das cuenta de que la metodología que ocupan es sumamente importante, ¿no? Hay un ejemplo que ahorita está muy, muy de lleno en este tipo por la cuarentena. En Netflix hay una serie de Michael Jordan, ¿sí? Y de pronto te comenta Phil Jackson y dice, pues yo tengo grandes jugadores, pero también esos grandes jugadores tenían grandes egos, ¿sí? Y tenían grandes personalidades y había que saberlas homogenizar para que pudieran hacer lo que hicieron. Entonces, eso aplica desde las categorías, te estoy hablando de 10, 11, 12 años, sub 13, sub 15, sub 17. Ahora los nuevos proyectos que se están haciendo, por lo menos aquí en México, tienen que encontrar también ese tipo de formadores a donde a todos les gustaría tener los jugadores ya hechos. Yo quiero nada más, te ponen en la lista como entrenador y dices, sí, yo quiero a Mbappé, yo quiero a Hazard, al que quieras. Sí, pero ¿quién los armó? ¿Quién los hizo llegar hasta ahí? Entonces, si los clubes se dedicaran a meterle más a ese tipo de, de nicho, el formar el jugador, en invertirle a los entrenadores que formen jugadores, creo que podrías subir muy, a niveles muy, muy grandes el nivel del fútbol mexicano, del español, del alemán, que tienen su pirámide de crecimiento. Entonces, basa mucho el crecimiento del jugador por la metodología. Sí, claro. Siento que un gran ejemplo de lo que hablas, de lo que nos explicas, es Diego Lainez, ¿no? Que se fue muy joven desde Europa, pero desde el principio se vio que no estaba realmente preparado porque su proceso de formación aquí en México no estaba completamente bien, no estaba completo, y cuando llega allá, pues se le complica mucho y lo empiezan a criticar y pues no sabemos si se va a mantener, ¿no? Es que hay, por ejemplo, un jugador como Diego Lainez, ¿sí? Si tú ya lo analizas, métanlo en una cajita, imaginemos que es el FIFA, ¿sí? Que están jugando y ves su barrita, su tabulador de poderes, ¿no? Y ves que es un jugador que conduce extremadamente bien,
que tiene una explosividad muy buena, que tenía un físico también diferente, ¿sí? Porque es diferente el físico que necesitas para jugar en Europa que el físico que necesitas para jugar en cualquier liga sudamericana, incluyendo México, ¿no? Que a veces se quiere salir de esa bolsa del continente. Entonces, cuando tú ves que hay un entrenador como Miguel Herrera que le aconseja esperar, ¿sí? Y que él dice, no, yo me quiero ir porque ese es mi sueño, ya el jugador está decidiendo sin una inteligencia emocional, ¿sí? Yo te podría decir que hoy en día algo que se necesita mucho en cualquier jugador y que eso es algo totalmente nuevo y que no se está entrenando como debería y que es una habilidad y como tal la habilidad se puede desarrollar es la inteligencia emocional. Si Diego Lainez hubiera tenido esa inteligencia emocional y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, pero esto es lo que me conviene, ¿sí? Yo les pondría ahorita, a lo mejor, o se las regreso, con el caso en Inglaterra de Jiménez, ¿sí? Jiménez, un jugador que llegó primero a una liga como la española, un equipo como el Atlético, donde había figuras de nivel internacional, y no que Raúl Jiménez no tuviera el talento, pero creo que no tenía la capacidad todavía, la inteligencia emocional para poder sobrellevar todo lo que lo rodea a ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una mala temporada, si se puede decir, una mala temporada de no jugar, y después se va en su paso fue a Portugal, me parece, Sí. y termina después en Inglaterra. En Inglaterra ahorita resulta que ya esta madurez le llega, ¿sí? Después de 3 intentos, y ahora es un jugador, yo creo, de los más cotizados, por lo menos no solo en la liga inglesa, sino en la liga en toda Europa. Pero ¿qué haces? Si te llega mañana y te ofrecen los equipos más grandes, el Manchester United, el City, todos estos equipos que de pronto a todos nos gustaría tener y que solo en los comerciales de Nike o Adidas de pronto nos ponemos la playera, o seguir en tu equipo donde lo estás haciendo bien y porque ese es el proceso que necesitas por lo menos otro año. Entonces son decisiones que de pronto no pasan tanto por los formadores, sino ya por toda la gente que rodea, que debería de estar también muy empapada sobre el tema, ¿no? Sí, claro, hace rato dijiste algo bien interesante sobre los demonios que rodean al fútbol, ¿no? Cuando uno está en ese proceso, esa transición de empezar a ser profesional, hay un tema bastante interesante que maneja Marcelo Bielsa en su libro, que dice que a veces intenta que el jugador regrese a la época del amateurismo, ¿no? Donde era feliz de simplemente patear un balón por el amor al fútbol y no tal vez por dejarse llevar porque si los demonios, ¿no? Que si el dinero, la fama, los contratos y todo eso. Miren, al final yo creo que todos estos demonios, ¿sí? Como yo les nombro y creo que mucha gente también les puede decir así, te sacan, porque tú a los jóvenes, tú les enseñas a que todo lo táctico, todo lo técnico, les puedes enseñar hasta en base a tus experiencias, ciertos movimientos que pueden realizar en el campo, pero nunca les dicen que también el fútbol es un negocio, ¿sí? Y que tú puedes ser un jugador muy extremadamente bueno y dotado técnicamente, pero arriba también hay cosas que ya tienen años y es un sistema, ¿sí? A mí me encantaría, y eso sería una utopía, y creo que no solo para mí, sino para los románticos del fútbol, sería como increíble que, oye, los que mejor juegan deberían estar siempre en los mejores equipos y en primera división, y son los que llegan y que ganen y que nos entretengan en el estadio, ¿sí? Pero no es así. En medio, en ese caminito, ¿sí? Hay promotores, hay malas amistades, hay excesos, hay tiempos, hay una cosa que se llama adolescencia que les pega muchísimo. Entonces, si a todo eso le sumas algo de los 3 más fuertes que te podría decir que es el dinero en exceso, ¿sí? Porque el futbolista gana en exceso. Hay jugadores que están, a mi consideración, mejor pagados de lo que deberían, pero bueno, pues esos ya son temas de marketing y las marcas cómo los van envolviendo, de las amistades falsas, ¿sí?
Porque mientras tú eres el jugador top y mientras tú eres un jugador que está en los reflectores, pues ahí estás, ¿no? Pero, y no solo en amigos, en novias, en todo lo que rodea, en los lujos, ¿sí? Yo me atrevería a decir que cuántos jugadores de 100%, ¿sí? Nacieron con esos lujos. Muy pocos. Muy poco, Debe sí. ser un porcentaje muy poco. Yo no encuentro a un niño o a un joven de 15 años que haya nacido en un Ferrari y que se esté dando vueltas en su casa con un Jeep o que tenga un lago en su casa y que aparte sea jugador profesional, ¿no? Es muy pocos. Y te estoy hablando con conocimiento hasta de la liga de árabe, ¿no? Que serían los únicos, así que de pronto salen de ese, o los rusos, que de pronto salen de ese mapa. Entonces, en México tenemos muchísimos ejemplos de estos jugadores. ¿Qué le pasó a un César Villaluz, que fue campeón del mundo? De pronto nos dicen, oye, pero sí podemos, porque en la sub-15 y en la sub-17 y en los olímpicos ganamos. Sí se gana, porque todavía se les olvida que tienen ahí hambre, ¿sí? Hambre de ser, no hambre de querer un pan, no, tienen hambre todavía de ser, se divierten por el fútbol. El día que no te diviertas, déjalo. Pero, ¿cómo vas a dejar? ¿Tú te puedes dejar de divertir cuando estás ganando tanto dinero? Es muy difícil. Cuando creces en esa vida adulta y te dicen, oye, pues ahora vas a ganar, te voy a poner un sueldo promedio de primera división, 500,000 pesos, ¿no? Vámonos a un promedio, 400, 500,000 pesos. Un 30% de los jugadores en México ganan esas cantidades, los demás se van para arriba, pero o alguno de ustedes no les gustaría ganar eso. Claro que a todos nos gustaría ganar eso, ¿no? Y dice, "Ay, te voy a dar $50,000 por jugar, aunque me juegues con flojera, pues, yo juego". Entonces ya entras en un confort, en un área de confort que pues no le ayuda al nivel ni al prestigio de la liga, ¿no? Creo, o ese es mi pensamiento que veo a través de los jugadores que se han formado, que pasan de un nivel amateur, como dices, al nivel profesional y se les olvida todo lo que venían en el amateur. En el amateur creo que tienen más ganas y más sueños. Cuando están en el profesional, en categorías inferiores, tú ves a los muchachos de sub-15, sub-17, sub-20, de pronto ya no saben ni decir hola. Hay que regresarlos a la humildad, a la sencillez, porque no es humildad, es sencillez. No decir que tiene un chavo sub-20 del América, que no tengo un chavo sub-20 de cualquier colegio o de cualquier club. Nada, al contrario, entre más sencillo, más grande se vuelve el jugador. Ese es el pensamiento que a mí me gobierna y yo creo que es el pensamiento que los grandes jugadores del mundo se han quedado y son los que a la larga suben. Si ustedes tienen todas las facultades del mundo, está increíble. Pero si no tienes la cabeza, acuérdense que la actitud es una potencia. Tú puedes tener 10 de talento, pero si tienes una buena actitud, esa multiplica. ¿Sí? Y ese 10 se vuelve 100. Pero si ese 10 lo pones con una mala actitud, la mala actitud resta. Ese 10 que se vuelve 5. Entonces, por eso de pronto dices, ese jugador es increíble, pero no le echa ganas, no me sirve de nada. Entonces, va muy rodeado. Yo creo que el fútbol fuera del campo es más, creo que es más difícil de jugar. Ok, bien, bien interesante lo que dices sobre esta reflexión al último que hiciste sobre la actitud. Y regresando un poco al tema de la formación de futbolistas, tú que estás profundamente metido en este tema, ¿cuál podría ser la diferencia entre formar a un joven directamente que tiene el sueño de ser jugador profesional y el formar a un joven que simplemente juega fútbol por jugar, ¿no? Por el hecho de patear un balón con sus amigos, pero su sueño no es llegar a ser profesional? La diferencia en cuanto a qué, o sea, ¿te refieres en cómo se entrena un jugador? Me refiero, digo, a grandes rasgos, cuáles podrían ser las diferencias formativas, hablando tema mental, actitud, futbolísticamente hablando también. Yo creo que un jugador que va hacia lo profesional empieza a vivir un mundo de adultos siendo a un niño, ¿sí? Un joven, un adolescente.
no estás facultado todavía mentalmente para tomar unas decisiones. Tú en el campo estás en una constante toma de decisiones, ¿sí? A lo que te decía, por ejemplo, con la metodología, es los entrenamientos hoy en día que llevamos se basan en la recreación de momentos en el partido, simuladores, ¿sí? Así como hay simuladores en una carrera como la de piloto aviador, cuando te meten a una cabina y ves todo cómo es y ya sabes reaccionar, pasa lo mismo en un campo de juego. Si tú como jugador, yo logré entrenador, recrearte ese entorno, cuando a ti se te presente esa jugada dentro del campo, son milésimas de segundo las que tú tienes. Pero si el cerebro ya reconoce esa jugada, vas a poder tomar la decisión en 3 veces antes de lo que te venga eh, esa jugada. Podría ser que en el amateur la diferencia sería de que fueran unas velocidades más lentas, ¿sí? ¿Qué pasa mucho cuando se enfrentan equipos de club contra equipos amateurs? Tú lo ves en el cambio de ritmo. Más allá del entrenamiento físico, y te pueden decir, tienes más resistencia, más fuerza, más, sí, porque entrenan más días, sí, por lo general se entrenan más días y estás tú 24 horas, 24/7 con un objetivo. El amateur no, el amateur como dices, yo quiero irme con mis amigos, quiero irme a divertir, quiero irme a jugar, quiero sacar toda la escuela que tuve en la semana o hasta los que pueden llegar a trabajar y divertirme, ¿sí? A veces ves más talento en el segundo, en el amateur, que en el primero, ¿sí? Yo me atrevería a decir que tienes más talento en el segundo porque es más natural. Y todos los jugadores que juegan literalmente con la mente tienen la habilidad de crear. Un jugador que crea una jugada de talento, tú lo puedes distinguir, te puede crear las que quieras. Esa es la manera en como yo distingo un jugador con talento. Si yo veo en cualquier recreación o cualquier entrenamiento un jugador y me presenta una jugada de talento, ese jugador puede a lo mejor haber sido un desastre en todo el partido, pero ese jugador me puede sacar muchas más jugadas de talento. Entonces hay que desarrollarlo. Yo creo que sería esa. El jugador del amateur se divierte más y por lo tanto da más calidad que el que ya va hacia un entorno profesional. En teoría debería de tener más calidad, pero la presión empieza a comerse la cabeza y por lo tanto empiezan a generar menos talento. Y al final ves lo que pasa en Primera División, ¿no? Los jugadores jóvenes que llegan, es muy raro el que le dicen, ponte a crear. Los ponen a correr, a chocar, a cosas que no van con la capacidad de crear. ¿Y qué es lo valioso en el fútbol? Son los jugadores que más cobran. Pues es muy interesante lo que nos platicas y pues tienes muchas razones de que cuando llegan a primera división, en lugar de que los ayuden a crear, pues los hacen más físicos, más fuertes, ¿no? Los espacios en primera división obviamente son más reducidos. A nosotros nos encantaría verse siempre ese fútbol vertical donde atacas y atacas y atacas. A veces los entrenadores son los culpables de eso. ¿Por qué? Porque en fuerzas básicas, en las categorías formativas, los pones a crear, a crear, a crear, y el día del examen, ¿qué les dices? ¿Corre? Entonces, estás chocando con esas ideas. Muy pocos equipos en el mundo, muy pocos, lo están tratando de cambiar, pero muy pocos lo hacen, a donde su primer equipo lo tratan de balancear con todas sus fuerzas básicas y que la metodología que van usando la desempeñe el primer equipo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el jugador que viene joven sepa qué hacer en el primer equipo, esté con el jugador que esté. Entonces, creo que hay una falta de calidad. Yo te puedo hablar de aquí de México, desde niveles de fuerzas básicas hasta primera división, y esa falta de calidad es lo que hace de pronto, si tú no sabes jugar el juego, lo hace aburrido para el espectador, ¿no? Si ya nos ponemos la camiseta de espectador y dices, ¿por qué yo tendría que ver un partido tan aburrido como este? ¿Sí? Y a lo mejor los jugadores ni siquiera tienen la culpa, ellos nada les dicen, oye, hagan esto. Pero si yo les doy un Ferrari, un McLaren, un Lamborghini, ¿lo llevarían un empedrado? No, claro que no. No, entonces es lo mismo. Si te dan
jugadores con ciertas características, el entrenador de primera división es el que tiene que decir cómo ocupo este talento en un esquema. Pero el ego de los entrenadores en primera división, ¿cuál es? Es de ellos tienen que hacer lo que yo les diga, ¿sí? Entonces, cuando llega un jugador y dice, pues tú quiero que nada más sigas esto, o te muevas sobre esta zona, o me vas a hacer estos movimientos, estos recorridos en el campo, lo estás limitando. Ahí es donde cabe el ejemplo del coche en un empedrado. Yo te voy a dar un super coche para que lo vayas y lo explotes en la carretera, ¿sí? Entonces, creo que son, si se fijan, muchos temas que pasan por la cabeza. Sí, claro, y qué bueno que tocas el tema ¿no? De el Ferrari, el ejemplo muy bueno que pones de si metes de verdad un Ferrari a un empedrado. Y me gustaría que nos platicaras un poco sobre tus métodos de trabajo, ¿no? Que yo recuerdo que hacían mucho énfasis en tener el balón, procurar un juego ofensivo y obviamente el espectador, a la gente le gustaba vernos jugar, ¿no? Miren, al final el mejor juego o la parte bonita del juego es tener el balón, ¿sí? La metodología que en lo particular a mí siempre me ha gustado, que ahora se le puso el nombre de metodología global estructurada, ¿sí? Que es la recreación del juego con el balón. Al final son nombres, porque es algo que lo que hacía Bielsa, es algo que hacía Guardiola, es algo que hacía el Dortmund en su momento, hace 3 temporadas, si era 3 temporadas, pero me parece, a donde tenía un equipo que te encantaba verlo jugar, ¿no? Yo te puedo decir que si tú a los jugadores los haces que quieran el balón, ¿sí? Esos jugadores a la larga se pueden desarrollar un mejor fútbol. Y ese mejor fútbol, que es el fútbol que alguna vez comentábamos, lo difícil es hacerlo fácil, ¿sí? Es el que más le gusta a la gente. Si yo voy a un estadio, me gusta ver que traten bien el balón, ¿no? Si vamos a un cumpleaños y que al festejado le estén aventando de pedradas y le estén pegando, pues no estaría padre, ¿no? Hay que hacer que el festejado disfrute del juego. Si nosotros tenemos el balón, al final, ya los que ponen las indicaciones y el cómo se juega, sí es el entrenador, pero quien da la idea son totalmente los jugadores. Entonces, si tú tienes y logras desarrollar jugadores que piensen bien y que les guste, ¿sí? A mí en lo particular, todos los jugadores, o trato yo de decirles a los jugadores pues, que les guste el fútbol bonito, ¿no? El fútbol bonito, ¿qué es? El fútbol bonito es tener el balón, ¿no? Es tenerlo mucho y tocarlo poco, ¿sí? Había un ejemplo muy claro con el Barcelona de Guardiola, donde estaba Xavi, donde estaba Iniesta, donde eran jugadores que si tú veías el lapso del tiempo que ellos tenían el balón, no pasaba de un segundo. De pronto decías, ¡pum! Pero ¿cuántas veces tenían el balón durante el partido? Cientos, ¿sí? Y a veces hasta varios, ya llegando a los miles, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto veíamos ese Barcelona que a lo mejor hasta jugadores a 1 metro tocaban hasta 4 veces el balón, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué lo tocan? Para desarrollar un fútbol bonito, hay que tenerlo poco y tocarlo mucho. Entonces, yo creo que esa es una clave. Tú haces que tus jugadores se metan esa idea de querer jugar bien, ellos se van a ver bien. Al final, tú como entrenador nada más literal te sientas, das 2, 3 indicaciones respecto a lo táctico y los demás lo indican. Ellos sabrán cómo moverse, cómo buscar una línea de pase. Si tú buscas los espacios, que es esta línea de pase en los entrenamientos, en los juegos, vas a tener todo, porque el jugador que toca, se mueve y recibe, le va a ayudar siempre a su equipo. Y eso lo puso mucho en boga Guardiola, y Guardiola agarró mucho del básquetbol, ¿sí? Y del básquetbol que desarrollaban, digo, todo suena como muy en cadenita, pero del básquetbol que desarrollaban los Toros de Chicago, ¿sí? Los triángulos. Los triángulos, exactamente. Entonces, creo que hoy en día se basa mucho esa metodología en toco, me muevo, ¿sí? Y a lo mejor tú dices, pues ese entrenamiento, ¿qué? Bueno, ahora toco y me muevo con una presión, ¿sí? Y dice, sí lo puedo hacer. Toco y me muevo con una presión, pero ahora toco, me muevo con una presión a velocidad baja, a velocidad media y a velocidad alta, ¿sí? Entonces, empiezas a ver todo este tipo de situaciones. Hay entrenadores nuevos, por así decirlo, jóvenes,
que se están empezando a catapultar a practicar, a abrirse más este tipo de métodos. Yo te puedo mencionar a Rafa Puente Jr., que está tratando de hacer este tipo de juego. Lo que pasa es que de pronto no tienes, también necesitas una calidad para estos jugadores, ¿no? En mi experiencia en colegios particulares, a mí de pronto yo decía, me daban jugadores y yo decía, este jugador es bueno, ¿no? A lo mejor tiene 10 kilos de más, sí, pero la idea le corre, ¿no? O este jugador, ¿por qué si tiene estas habilidades está en esta posición? Entonces, yo creo que si hubiera un 1, 2, 3 o el ABC para cualquier entrenador, primero sería hacerlos que jueguen fácil, el 1. Diseñarlos para que todos puedan jugar todas las posiciones, 2. Y después meterles en la cabeza o transmitirles la idea que tú tienes con el juego fácil. Y juntando estas 3, ya desarrollas cualquier sistema. A mí me tocaron en escuelas, en equipos ya más que iban con otro proceso más profesional y siempre jugaban a lo mismo o trataba de que jugaran a lo mismo con sus respectivas diferencias en cuanto a calidad de jugadores y los jugadores que tenías, pero siempre se pudieron alinear y sin ningún problema, ¿eh? Okay. Te escucho, vas tú. Bueno, si quieres vamos pasando a la siguiente pregunta, que, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que a tu equipo se le den los resultados o que jueguen bien? No, yo soy de la forma, del que jueguen bien. 100 veces que jueguen bien, porque llegará el día donde si vamos a tener que comer lodo 1000 veces, pues vamos a comer 1000 veces lodo. Pero jugando bien, te deja otra satisfacción. Y aparte de hacer las cosas bien y una forma bien, a la larga te llega el resultado. Es casi te puedo decir que es un paso del método científico. El ganar por ganar, híjole, cualquiera lo gana, ¿no? Ahí están, ahí me gusta que mis jugadores de pronto jueguen mucho FIFA, ¿no? Ya sea en Play, en Xbox, en lo que quieran. Porque de pronto tú también te das cuenta, y yo los veo, cómo juegan en la vida real, ¿sí? Está el jugador que dice, oye, no, me estás metiendo goles a lo ñero, ¿no? A lo barrio. Te acercas así siempre. Y hay el jugador que quiere jugar bien y que le empieza a tocar y que empieza a hacer. Entonces, la forma para mí cuenta y yo soy un entrenador de formas. Sí, también el jugar bien te va a llegar, como tú dices, a la posibilidad de ganar. Es mucho más fácil, es mucho más lógico el jugar bien y a la larga o en el mismo partido vas a ganar el partido, ¿no? El jugar bien. O sea, si tú juegas... aparte, Santi, el jugar bien llena estadios, ¿eh? El jugar bien llena estadios. Y puedes perder 10 partidos, pero si la gente, tu gente, se identifica con tu equipo, ganas. O sea, te lo juro que ganas. Y no debe haber entrenador que no gane si no hace las cosas bien. Sí, y por ejemplo, ahorita me gustaría preguntarte, en el fútbol mexicano, la verdad, los partidos no son mucho de jugar bonito, se enfocan totalmente en ser un poco más pragmáticos y encontrar el resultado como dé lugar, ¿no? Quiero citar el caso del Morelia, ¿no? De Pablo Guede, que juegan un fútbol atractivo, pero lo interesante es que es uno de 18. ¿Por qué poca gente se atreve a jugar así? Mira, el uno es, si no ganas, te corren, ¿no? Que va muy pegado con lo que decías Santi. De pronto es, sí, pero juego bonito o me corren. Yo creo que ahí va de parte del entrenador. El juego del Morelia que estaba haciendo era un juego, yo te podría decir, muy bonito, atractivo, con poco reflector, porque también no era un equipo que tuviera tanto reflector, pero a la larga y en el transcurso de esa temporada llamó mucho la atención por la manera en cómo jugaba. No recuerdo bien, ahí a lo mejor tienes tú más fresco el dato, me pareció que perdió en semifinales Lo sacaron en semifinales. Sí, contra la América. Llegó ya, estuvo muy, pero realmente estuvo muy cerca de conseguirlo y jugando bien, ¿sí? No era un equipo de nombres, porque no tenía figuras tan rimbombantes, pero sí era un equipo donde todos sabían qué hacer, donde tenían y guardando las proporciones, tenían estos movimientos como la famosa naranja mecánica, donde de pronto el medio se colocaba en la defensa y viceversa. Entonces, tenían se conocían ya, conocían sus gestos, conocían sus
sus regaños, sus gritos, sus silencios, el cómo se movían, y tú lo veías en el campo, ¿eh? Ustedes pueden ver un partido de ese Morelia y tú veías como desde la mirada el jugador de enfrente ya sabía qué tenía que hacer. Entonces era una amalgama perfecta de equipo lo que logró ese Morelia. Se fue descomponiendo por contrataciones, por otro tipo de circunstancias, pero el entrenador trató de suplirlo, y el jugador que venía de abajo o que venía una contratación no lo hacía tampoco, no parecía que hubiera un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esa a la larga, esa metodología de trabajo y cómo lleva el equipo, le va a dar resultados. Es tiempo nada más. Lo que pasa es de que, como decíamos al principio, si no ganas, te corren. Y al final es trabajo. Y al final es la vida real, ¿no? Nosotros lo vemos como una diversión, pero pues para ellos sí es una chamba. Entonces, son equilibrios que se tienen que encontrar en la vida, y son algo difíciles, y nada de que pues tienes que hacerlo. Es difícil tener una empatía con la persona que está enfrente cuando las circunstancias son totalmente distintas. Sí, decía Mauricio Sarri, que el actual entrenador de la Juve, no sé si fue cuando llegó al Chelsea o a la Juve, que decía que lo más probable era que perdieran unos 7 partidos cuando él llegara, y es porque el equipo tenía que empezar a funcionar, tenía que empezar a conocer los jugadores, se tenían que adaptar al sistema y todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente que aquí en México los resultados priorizan más que las formas, y eso siento que pasa mucho con el equipo del Atlas, ¿no? Que es el equipo de Rafa Puente, que tiene muy buena idea, creo que es gente preparada, pero pierde 6 partidos y la gente lo empieza a criticar y pasan todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, permítanme un tantito, déjame. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, te escuchamos. Es que se iba la señal. Es que al final se vuelve muy complicado. Yo platicaba con Rafa Papá y analizábamos los partidos, nos poníamos ahí a platicar del partido, y como dices, pues pierdes 6 partidos, tienes una racha mala, pero tú ves que tu equipo está funcionando, ¿sí? Al final son hábitos. Tú llegas a un equipo y tiene hábitos, malos o buenos. Tú como entrenador, tienes que quitar los hábitos, sustituirlos, porque no se pueden quitar, sustituir esos malos hábitos por unos buenos. ¿Cuánto se tarda en sustituir un mal hábito por uno bueno? 21 días, científicamente comprobado. Si tú después de esos 21 días logras refrescar o sustituir ese hábito, el jugador va a empezar a hacer cosas diferentes. 21 días en el fútbol mexicano equivalen a 3 partidos, si no es que son jornadas dobles por copa, pueden llegar a ser 6 partidos. 6 partidos para poder cambiarle el hábito a un equipo. Entonces, imagínate ya la presión que hay, ¿no? Sí es muy fuerte. Yo te puedo decir que en el caso de Rafa Puente, el equipo jugaba muy bien en cuestión de actitud, entrenaba muy bien, pero la calidad no había suficiente calidad. Entonces, por más que quisieras, también necesitas calidad para poder hacer las cosas. No puedes nada más agarrar y decir, sí, mis jugadores corren los 90 o los 120 minutos y ya. Y luego, ¿quién pone esa dosis de calidad? Sí, también porque llega a mitad de temporada y Rafa Puente no tiene una planeación del plantel de quiero estos jugadores, quiero a estos, y eso pues también le afecta mucho, ¿no? Que sí, Santi, pero difiero ahí un poco porque a ti te dan un plantel de 28 jugadores y tú tienes que empezar a moldearlo, ¿sí? Porque también si te dijeran como entrenador, oye, quiero esto y esto y esto, pues no todos los equipos, quitando a los tops, Real Madrid, Barcelona, es muy raro que un equipo que un directivo, y si lo ves desde el lado directivo, te pueda conseguir todo. ¿Por qué? Porque ya hoy se manejan presupuestos, se ha profesionalizado muy bien también las áreas directivas, tienes que cubrir con ciertos parámetros para su operación, para todo eso. Entonces, como entrenador, tienes que llegar y decir, esto es lo que me dieron, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Si me dieron 12 limones, no voy a querer hacer un agua de piña, ¿no?
Es Sí, 12 claro. limones, pues voy a hacer un agua de limón y voy a ver hasta dónde me llega. ¿Me lo dieron a media temporada? Ok, voy a tratar de terminar la temporada con esto y tratando de impregnar la idea que yo tengo pensando en la otra. Lo peor que puede hacer un entrenador, sea el que sea, es que llegue y quiera cambiar todo, de la noche a la mañana. Y me incluyo, ¿eh? Me incluyo y creo que a lo mejor eso está en mis anaqueles de la historia de Jera, a donde en su momento yo aprendí también eso. Yo dije, a mí me dieron un equipo de 18 jugadores y de pronto lo quise cambiar muy, muy de golpe. ¿Qué pasó? El rechazo de los jugadores, ¿sí? El rechazo, en este caso, de papás, ¿sí? Pues, ¿por qué hubo cambios tan drásticos? Y entonces me enseñó a irlo llevando poco a poco, ¿sí? Al final la gente le tiene miedo a lo desconocido, a los cambios. Todo cambio te lleva un miedo, ¿sí? Véanlo ahorita. En la pandemia, al no saber qué es, esto desconocido, todos tienen ese cierto miedo. Entonces, tú a este jugador, como me dices, llegas a media temporada y te dicen, no, pues vas a hacer esto y esto, es un cambio, no lo quiere hacer, inconscientemente el jugador. Entonces, creo que ahí es parte de que el entrenador también le ponga también un poquito más de inteligencia a lo que le dan. Ok, y retomando un poco el caso de Rafa Puente, que es un entrenador que sus equipos juegan bien, pero no se le han dado los resultados como claramente él quisiera, ¿cómo debe de ser el discurso de un entrenador para intentar convencer a sus jugadores que la idea de juego es la correcta, la de tener el balón, incluso en la derrota? Yo creo que tienes que ser muy real, muy, muy... Rafa tiene, toquemos el ejemplo de Rafa, porque Rafa tiene una habilidad verbal muy alta también, ¿sí? Rafa sabe expresarse de una manera muy, muy, muy alta, que también el jugador promedio no está acostumbrado a eso, ¿sí? El jugador promedio no habla de esa manera, la gente promedio no habla de esa manera. Entonces, si el jugador llega a un momento donde te ve real, tú puedes transmitir esa confianza. Yo no te podría decir, oye, tienes que decirles esto, que juegan bien o que juegan. No, tú vuélvete persona. Cada jugador, tienes 18, 22, el número de jugadores de tu roster te indica, pero cada uno tiene una personalidad diferente. A cada uno le tienes que llegar de maneras diferentes. Entonces, si tú llegas y te metes a un vestidor donde hay 22 egos distintos y más en un primer equipo, ¿sí? Tienes que saber hablarles sencillo, humilde, que sepan que eres tú el que le estás hablando, ¿sí? Por más de que digan, oye, es que me quiere hablar como si fuera Guardiola o me quiere hablar como si fuera Zidane o Bielsa el que me diga, no, es Diego el que me está hablando, es Santi el que me está hablando y él tiene su personalidad. No hay otra manera de llegarle a la gente que con la verdad. Si al final nosotros nos vamos, muchos entrenadores, ¿cómo le dicen? Vamos a morirnos con la nuestra, ¿no? Dice, me voy a Claro. morir con la mía. Bueno, vamos a morirnos con la nuestra, pero diles la verdad. Dile, yo te quiero aquí porque quiero que hagas esto y esto es lo que quiero que pase. Si ya no pasa y todos creían en eso, pues bienvenido, qué padre. Si sí pasa, híjole, pues ya tendrías el éxito, ¿no? Sí, también un gran ejemplo de eso, de como de morirte con tu idea, sería el Rayo Vallecano, ¿no? De Paco Gémez, que en algún momento vino aquí a México, que el Rayo Vallecano era de los equipos que peleaba el descenso y en la 14-15 hace 49 puntos y queda 10º en la tabla. Ahí vemos un ejemplo que de verdad le sirvió. Y que, ojo, el morirse con la tuya, creo que tiene que ver también mucho con la onda de también hasta dónde ser flexible, ¿eh? O sea, porque si a mí me dan cierto grupo de jugadores y tienen unas capacidades defensivas, ¿sí? Totalmente, que pues, es un equipo que se puede defender muy bien, sería una locura que yo me tirara a atacar, ¿no? Y con un sistema táctico ofensivo. Entonces, sí te tienes que morir con las tuyas, pero siendo flexible en tu entorno. Creo que es un poco más complejo la idea que la realidad. Sí, ¿Sí? claro. Pero digo, Gemes es un ejemplo. En su momento le pasó con la selección a Miguel Herrera. Él dijo, yo me muero con la mía y aquí está. Y ponía, me acuerdo, a Giovanni Dos Santos, pero no eran las posiciones.
Y él decía, aquí deben de jugar, aquí deben de jugar. ¿Y qué pasaba? Pues, al final la maquinita como que no, nunca iba a dar ese paso más allá porque ese era berrinche, ¿no? No era morirse con la suya y con el grupo. Morirse con la suya quiere decir que incluyas al grupo en tu idea. Sí, muy, muy interesante esto último que dices, de que a veces sí se pueden cambiar un poco las ideas, no este tema de morirte con la suya. Y bueno, para empezar a cerrar un poco, preguntarte, ¿qué sigue para Jera? ¿Te ves en algún momento dejar un poco el tema de formación, incluirte un poco más a dirigir a algún equipo ya en el ámbito profesional? Mira, hay ya de pronto ya divagan las ideas en la cabeza. Ahorita estoy muy metido en temas de inteligencia deportiva, de producción también, que tiene que ver totalmente con temas de comunicación, pero siempre vas a estar ligado al deporte. Es algo que sabes. Yo les podría decir que al final, en ese aspecto, en la cabeza o en la vida actual, podría ser una idea muy parecida a la de Vela, ¿no? Yo te puedo decir que entre más conoces el juego, creo que menos me gusta, ¿sí? No el juego, sino el profesionalismo del juego, ¿sí? Porque entre más arriba estás, más menos natural se vuelve el juego. Hay varios proyectos, está el seguimiento con San Luis, está también unos proyectos que hay en Europa, eso pegado mucho bueno, mi hermano ahorita está jugando en Sudáfrica, que también fíjate, lo comentamos y ese es un tema muy, muy cercano. De pronto se cierran tanto las oportunidades. Él debutó aquí en Cruz Azul, estuvo un rato en Primera División, después fue a Hidalgo, a Primera A, después regresó a San Luis, se fue a Costa Rica, al Primera División, al Belén, después de ahí se fue a España a jugar con el Salamanca, ahora está en Sudáfrica, en la Primera División de allá. Entonces, yo creo que hoy en día, si te sigues divirtiendo, no va a ser ningún impedimento el que no haya liga de ascenso, el que no haya liga de primera división o el que no haya eh, cupo para algún jugador en cualquier lado, ¿no? Hasta ahí esos son como los parámetros que ahorita se vislumbran, ¿no? Y seguir haciendo crecer. El Atlético de Madrid en las academias ha crecido mucho, afortunadamente. Ahorita se acaba de crear el Atlético de Madrid acaba de comprar un equipo en Ottawa, en Canadá. Entonces, sigue creciendo pues esta bolita de nieve. Entonces, pues, hay proyectos que te pueden llevar para afuera, hay proyectos que pueden seguirse aquí, o proyectos, como te decía, ya en cuanto a producción y asesorías deportivas. Eso es como que lo que hay por el momento, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gera, por tu tiempo, por platicar un ratito con nosotros. Si alguien más quiere agregar algo. Sí, no, nada más que agradecerle a Jera por dedicarnos un rato. Creo que muy interesantes las cosas de las que habló. Y sí, siempre que alguien que sabe del tema habla sobre él, creo que no hay más que escuchar, y creo que hoy lo que nos dijo Jera es muy valioso y pues no queda más que darle las gracias. Pues miren, al final yo creo que para cerrarles, yo creo, y eso es una recomendación que yo les haría a todos, es seguirse divirtiendo, hacerlo fácil, porque hacerlo fácil va a ser siempre lo más difícil en cualquier ámbito que quieran, sea fútbol, sea vida, sea producción, sea en redes sociales, lo que quieran, siempre lo menos es más, ¿no? Entonces, si ustedes se van con esa, creo que lo que vayan a hacer, mientras ustedes sean buenas personas, van a ser buenos jugadores, buenos doctores, buenos licenciados, y sobre todo el que mañana se encuentren en la calle a alguien y que les deje algo, ¿no? Al final tener esa empatía y esa sencillez
yo creo que es fundamental, ¿no? Ahorita tocamos un poco, es medio complicado el hablar de la formación porque hay tantos formadores, hay tantas opiniones que obviamente todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Aunque no todas son acertadas. Es un tema como muy complejo, ¿no? Pero cuando quieran, hablamos de temas más, le podemos dar más navajazos a quien quieran. Perfecto, pues muchísimas gracias por ver esta entrevista y bueno, esperen muchas más. Hasta